de la sesión anterior, así es que vamos a ver cómo ahora la dispersión es lo que vamos a abordar. Dispersión es la descripción de la distribución de valores en un conjunto de datos. Y esto entonces, ¿a qué se refiere? Tal cual las palabras hablan de distribución de valores. Y dispersión, creo que a todo mundo nos puede quedar muy claro acerca de que la dispersión tiene que ver con precisamente esa distribución. Si se dan cuenta, no tiene tanta complejidad. Ahora, el mejor ejemplo de una herramienta que tenemos en el día a día es que en un gráfico de Levy-Jennings, con resultados de control de la calidad que están graficados, los resultados se dispersan alrededor de la media. Y esa media, recuerden, lo vimos en la sesión anterior como la tendencia central. La disposición en este caso está descrita por la desviación estándar. La desviación estándar, así la vamos a conocer. Bueno, yo aquí les estoy mostrando un gráfico de Levy-Jennings en donde los datos, ya decíamos, se van acomodando, se van distribuyendo alrededor de esa media. Bien, entre mayor sea la dispersión, menos aceptable es, pero también lo vamos a revisar porque no es del todo así directo. Vamos a ver de qué se trata. La desviación estándar entonces es una herramienta de dispersión que está expresada en unidades en un conjunto de datos. Por lo tanto, la desviación estándar es la mejor manera de hablar de dispersión de datos. Es una estadística que cuantifica qué tan cerca están los valores numéricos uno del otro, y entonces sería la precisión. Si nosotros lo queremos ver de manera contraria, pues entonces hablaríamos de qué tan separados están. Y en este caso hablaríamos de la imprecisión. Tal cual, como lo estamos mencionando, es una herramienta que sirve para ver esta distribución o esta dispersión de datos. Es conveniente obtener mediciones repetidas de la misma muestra, del mismo material, etcétera, etcétera, lo más cercano posibles entre sí. Ese es lo correcto, eso es lo conveniente, eso es lo que nos conviene a todos, porque de esa manera estaremos visualizando cómo funciona nuestro desempeño analítico. Por eso tenemos materiales de control que manejan el mismo lote, que manejan las mismas condiciones, que son niveles de control que están homogenizados y estabilizados de tal forma que pues de manera comercial podemos encontrar mucha de esta información que nos ayuda a saber qué se está haciendo con esos materiales de control. Y si nosotros queremos ver a esta imprecisión o precisión, porque son elementos que aunque hablan de lo mismo, solamente son contrarios en que uno está más cerca y el otro está más alejado. Es una expresión del error aleatorio o dispersión aleatoria o variación. Entonces, esto nos va a ayudar mucho para que tomemos decisiones cuando se expresa en unidades, que si gramos por litro, que si miligramos por decilitro, etc. Por lo tanto, expresión del error aleatorio. Gráficamente vamos a ver cómo los datos se acomodan alrededor de esta media que veníamos diciendo. Entonces el error aleatorio tiene que ver con la dispersión de los datos. Dicha dispersión, decíamos, entre más pequeña es mejor. Esta variación la vamos a encontrar todo el tiempo. Ningún proceso se libra de tener dispersión o variación en sus procesos. ¿Qué es lo que nos hace falta? Lo tenemos que medir. Tenemos que saber cuánta variación tienen nuestros procesos. La forma de expresar esta desviación estándar es a partir de una fórmula de esta naturaleza, en donde tenemos valores individuales que van a estar comparados con respecto a la media de laboratorio. Y nosotros vamos a ocupar ciertos grados de libertad o cierto intervalo de confianza que se ocupa para darle certeza a este cálculo. Cuando nosotros hacemos este ejercicio, resulta que la diferencia puede ser negativa y no queremos valores negativos aquí. ¿Por qué? Porque esta es una sumatoria de diferencias. Si conservamos el signo negativo, entonces en lugar de ser una suma podría ser una resta y no queremos eso. Entonces para ello elevamos al cuadrado y posteriormente, como ya alteramos esta ecuación, pues le sacamos la raíz cuadrada.
Es una forma simple de visualizar cómo se obtiene la desviación estándar. Si nosotros tuviéramos estos datos, en este caso son 7 nada más, y vamos a ocupar nuestra ecuación, pues resulta que es relativamente fácil hacerlo solamente sustituyendo el valor individual menos la media. Ya sabemos cuál es la media, aquí están los valores individuales. Esta diferencia elevada al cuadrado. Entonces vamos a hacer sumatoria de esas diferencias. Habíamos dicho, no nos conviene que sean negativos, entonces por eso se elevan al cuadrado. Entre n-1, como nosotros tenemos 7 datos, entonces n-1, 6. Con esta información vamos a resolver primero lo que está dentro del paréntesis. Lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a hacer la respectiva sumatoria. Después vamos a dividir entre ese n-1 que habíamos comentado. Vamos a hacer dicha operación allá adentro. Sacamos nuestra raíz cuadrada y obtenemos nuestra desviación estándar. Fíjense que cuando damos diplomados, cuando damos cursos, pues casi nadie quiere hacer la desviación estándar porque tiene una raíz cuadrada y todo el mundo se espanta. No es tan complicado, pero la verdad es que no tiene caso ya hacer cálculos manuales. Para eso hay softwares. Para eso hay herramientas que lo hacen, que nos automatizan esos cálculos. Entonces no tiene ya en este momento ningún sentido que nosotros estemos haciendo estos cálculos de manera manual. Pero sí debemos saber cómo se calcula, de dónde sale. ¿Y esto por qué hago énfasis en ello? Porque resulta que a veces tenemos plantillas en Excel y si no sabemos calcular la desviación estándar o no pedimos la función correcta en Excel, podríamos tener algunas dificultades ya con el resultado final. Esto para cuando ustedes tienen ese tipo de plantillas que programan por su cuenta. Si es un software, recuerden algo importante, también los decimales. Hemos comparado Excel con el software Sigma Control, lo hemos comparado con algunas otras herramientas y puede dar algunos decimales diferentes. Tengan precaución, revisen eso porque en una desviación estándar, por ejemplo, de este tamaño, si hay variación en los decimales, pues a algunos les podría salir 0.07, otros 0.088, etc. Entonces tengan precaución. Es un tip que deben tomar en cuenta para los que manejan todavía Excel o los que manejan alguna plantilla que se las haya pasado a alguien. Y bueno, pues revisen esos decimales. Por otro lado, la desviación estándar nos está mostrando esta amplitud o esta variación de los procesos. Si nosotros vemos cuántos datos pueden estar acomodados alrededor de la tendencia central o de la media, entonces deberíamos también estar conscientes de que esta información que está alrededor de la media es la más abundante. El 68% de los datos se acomodan entre más o menos una desviación estándar. Y entre más o menos 2 desviaciones estándar se adiciona un porcentaje más y en total ya sería un 95%. Posteriormente, si es que contemplamos las dos colas que tiene esta distribución, ya tendríamos el 99.7%. ¿Por qué es importante esta cantidad de datos alrededor de la media? Porque es lo que nos va a dar la amplitud, porque es lo que nos va a dar la dispersión de los datos. Con este escenario, entonces nosotros debemos tener presente que si los datos no se acomodan en esta proporción, entonces la gráfica de Levy-Jennings está mal elaborada. Y puede ser que sea porque tengan elegido un valor del inserto, porque tengan datos que no corresponden con su propia información. Por eso se les pide que tengan 20 mediciones. Hemos contemplado también que en hematología eso no es tan fácil, tener 20 datos no es tan práctico por la caducidad de los lotes. También eso es algo pues que es real y ahí uno podría pedir que tuviera muchos datos para hacer robusta la estadística. En la práctica eso no es posible. Sabemos que no nos puede resolver la vida en la estadística de hematología con unos cuantos datos, pero cuando no hay información tenemos que contemplar un escenario pues en el cual no hay tanta información, menos de 20, podríamos ocupar 10 tal vez, algunos ocupan 8,
y ya así como que lo paupérrimo, 3, pero eso no es tan representativo. Busquen la mayor cantidad de datos para que esta estadística sea significativa. Ahora, si nosotros vemos nuestras desviaciones estándar ya acomodadas alrededor de la media, puede ser que se vea poca variación, una variación moderada o mucha variación. Y esto significa que cuando hacemos nuestra gráfica de Levy-Jennings, cuando tenemos desviaciones estándar tan delgaditas, entonces tenemos procesos esbeltos. Si nosotros aumentamos nuestra dispersión, ya hay una variación moderada. Y cuando tenemos mucha variación, aquí entonces son procesos muy dispersos. Esto tiene implicaciones. Nosotros tendremos que revisar si esta variación obedece a que aumenta el error aleatorio, la variación aleatoria, o lo que está pasando es que el método es inadecuado y está presentando múltiples errores, y esto ya cuando se promedia, cuando se maneja con todos los datos, pues nos habla de que hay mucho error aleatorio. También algo que deben tomar en cuenta es que no podemos sacrificar al analito que tenga esta variación. Hay analitos que por naturaleza, por sus componentes, pues no puede tener una variación esbelta, un proceso esbelto. Muchas veces tenemos que quedarnos con la variación alta. Pero entonces, cuando vayamos a escoger nuestro requisito de la calidad o nuestro requerimiento de la calidad, tendremos que escoger un requerimiento alto para que este desempeño se pueda vigilar, se pueda controlar. Cada analito va a tener desempeños característicos. No pensemos que todos pueden tener una variación tan baja como esta para tener un proceso esbelto. A veces no es posible, insisto, depende del analito y a veces depende de la concentración. Algo que vamos a revisar en algún momento en una de las sesiones va a ser los procesos homocedásticos y heterocedásticos. Tengan en cuenta desde ahorita, la mayoría de nuestros analitos tienen o presentan una característica de heterocedasticidad. Si este es el caso, si hay heterocedasticidad, entonces no nada más va a variar entre analitos, sino va a variar entre concentraciones. El nivel 1 puede tener mayor variación que el nivel 2, que el nivel 3. Ténganlo presente, ya hablaremos de eso, de la heterocedasticidad. Y eso obedece a esta dispersión que puede ser o más alta o más baja en concentraciones distintas. Por favor, tómenlo en cuenta, vamos al rato a revisar el software para que vean cómo se comporta. También algo importante es que ustedes deben fijar su media y su desviación estándar al gráfico de Levy-Jennings, al gráfico integral, para que puedan vigilar de mejor manera el proceso. Eso es algo que no tiene que tener peros. Por lo tanto, ustedes deben revisar si su software, ya sea del equipo, ya sea el que alguien les facilitó o su plantilla de Excel, les permite hacer eso, fijar la desviación estándar, fijar la media. ¿Por qué va a ser importante? Porque a partir de los primeros 20 datos que se fije la media y la desviación estándar, eso nos va a dar oportunidad de ir monitoreando los demás datos, los demás días. Si yo parto de que no se puede fijar la desviación estándar, entonces los datos se van a ir acomodando y formando una desviación estándar, que es cierto, los datos van a estar dentro de 3 desviaciones estándar, pero tal vez no sea lo apropiado. Lo vamos a ver ahorita en Sigma Control cuando cambiemos las diferentes desviaciones estándar y ustedes verán el efecto que tiene. Por lo tanto, la gráfica de Levy-Jennings ya no es suficiente para vigilar el proceso. Por eso están las gráficas integrales, porque la gráfica de Levy-Jennings va a absorber todos esos datos y parecería que todos están dentro. Sí, de 3 desviaciones estándar, pero hay que ver cuál es el tamaño de cada desviación estándar. Eso va a ser relevante y tienen que revisarlo en su software, si les permite fijar media y desviación estándar. Vean que la gráfica del lado izquierdo debe tener sus respectivos valores perfectamente fijos. Que no exista posibilidad de que el software esté haciendo ajustes de media y desviación estándar. Me refiero a que constantemente se vaya ajustando. No, se ajusta con los 20 datos, después se mantiene fija. La gráfica tiene que ir tomando su forma, irse moviendo conforme cambios de lotes, conforme cambios de analistas, etc. Por eso necesitamos que la media y la desviación estándar estén fijas.
Y vean un ejemplo muy contundente de todo lo que ocurre en el día a día y que a veces no le ponemos atención. Vean la gráfica de arriba. La gráfica de arriba parece tener datos acomodados alrededor de una desviación estándar. Y aquí, ojo, este es un pecado de muchos laboratorios. Muchos les van a decir, qué maravilla, qué bonita gráfica. Mire, química, usted trabaja re bien, no se sale ni de una desviación estándar. Yo le voy a decir, esta gráfica está mal hecha. ¿Por qué? Porque la distribución de los datos están acomodados de tal forma que no está cumpliendo con la distribución gaussiana que vimos hace un rato, la distribución normal. Hace rato lo que decíamos es que tenían que contemplarse las 3 desviaciones estándar de un lado y las 3 desviaciones estándar del otro lado. No solamente en el ámbito de la primera desviación estándar. ¿Se dan cuenta? Esta gráfica no es apropiada. Estos son los mismos datos que estos, solo que estos tienen su desviación estándar correcta. De hecho, vean los valores que tiene. La media, esta no cambia, pero vean el tamaño de la desviación estándar. Incluso el valor llega hasta 120 en la tercera desviación estándar. Y aquí solamente llega a 84. Es un efecto visual que tienen que considerar. Estas desviaciones estándar corresponden a estos datos. Esta desviación estándar no sé de dónde la tomaron. ¿Puede ser del inserto? Sí, puede ser. Pero ojo, porque en los insertos las desviaciones estándar son gigantescas. No siempre debemos ocupar la desviación estándar para asignarla a nuestro gráfico. Tiene que ser de su propia información, porque si no les va a dar efectos de este tipo. Entonces, cuidado con aquel químico, química, personal de laboratorio que diga que esta gráfica está maravillosa porque no se sale de una desviación estándar. Reprobado, eso no es cierto. Está mal hecha esa gráfica. No están contemplando los verdaderos datos que corresponden a su información. Ténganlo presente, es parte de la distribución gaussiana. Bueno, vamos a ver entonces Sigma Control cómo hace este trabajo, cómo funciona a partir de la información que manejamos todos los días. Vamos a entrar a nuestra herramienta. Ya muchos ya la conocen, ya saben de qué se trata. Entonces vamos a revisar cómo funciona. Vamos a utilizar ahorita nuestro laboratorio de prueba. Entonces vamos a pasar. Saben que estoy dando un diplomado, entonces bueno, puede ser control de la calidad, sí, o puede ser parte del diplomado. Ahorita lo vemos. Bueno, vean que podemos trabajar con algunos datos. Por ejemplo, vamos a ver inmunología. Si es que tenemos información que nos puede servir. Vamos a ver un control de primera opinión. Vean cómo está su información. Nosotros estamos revisando todos estos datos. Vamos a ver nuestra gráfica. Y en esta gráfica la información parece estarse comportando de tal forma que nosotros podemos, perdónenme, déjenme actualizar porque no me cambia el nombre y eso es un riesgo por cuestión de datos. Aguántenme tantito. Ok, regreso otra vez, entonces ya aquí estamos. Listo. Entonces, vamos a ver de qué manera esta información se visualiza. Me dicen que no estaba transmitiendo la imagen de Sigma Control. ¿Ya está transmitiendo? No, de hecho tendrías que compartirlo bien. Ah, cierto, perdónenme. Voy a dejar de compartir y voy a compartir la pantalla completa. Perdónenme. Voy a hacer otra vez la transmisión. Pantalla completa, si es cierto. Vamos a entrar a ver si ahora sí ya se ve. Listo, listo, ya quedamos. Recuerden que el Manolo está atrás de los controles. Para quien guste saludar al Manolo, bienvenidos los saludos. Sale, entonces, esperemos que ya se vea la liga de, perdónenme, el software. Tenemos la T3 libre. Ustedes me dicen si es que ya se ve. Ya se está viendo. Listo, tenemos los datos. Aquí está la información. Vamos a nuestra gráfica de Levy-Jennings. Y en nuestra gráfica de Levy-Jennings tenemos estos desempeños. Esta información obedece a lo que estamos revisando en este momento, ¿vale? Entonces, vamos a ver de qué manera con estos elementos estamos funcionando. Si esta es nuestra gráfica, veamos qué valores tiene de desviación estándar.
nuestra desviación estándar calculada es de 0.14 para el nivel 1 y de 0.24 para el nivel 2. Esos son los valores que tenemos. ¿Qué pasaría si yo ocupara la desviación estándar de otra fuente? Y entonces, en lugar de utilizar la desviación estándar de 0.14, voy a ocupar la desviación estándar de 1. Imaginemos que ese es el valor que me dio el inserto. Vamos a revisar cómo se comporta la gráfica. La gráfica entonces me va a decir lo siguiente. Vean el efecto que tiene. Todos los datos se fueron al centro. ¿Qué está ocurriendo? Muchos van a decir, ¿qué gráfica tan hermosa tiene química en el laboratorio? Esto no es correcto. Está manejando una desviación estándar que no es la suya. Su desviación estándar es de 0.14. Usted está graficando 1 como desviación estándar. Entonces, eso no es apropiado. Eso no nos está ayudando porque parecería que todo está bien, todo es adecuado, cuando no es cierto. Vamos a regresar a ver los datos. Yo puse algo así extremo para que se notara la diferencia. Pero ¿qué tal que no fuera la desviación estándar de 1? Hace rato decíamos que es 0.14. ¿Qué tal que le ponemos 0.05? Que es la mitad de eso. Vean el efecto que va a tener en la gráfica. Voy nuevamente a mi gráfica y ahora vean cómo se comporta. La desviación estándar que le puse fue la mitad, menos de la mitad de lo que se calcula. Entonces vean el efecto que tiene. Es la misma información, pero nos estamos yendo a los extremos para poner una desviación estándar muy exigente, que no es propia de los datos, o una desviación estándar muy grande, que tampoco es propia de los datos. Se sugiere que se utilice la desviación estándar de sus datos, porque si no van a tener una gráfica mal hecha. Me regreso a la configuración para que ustedes puedan tomar esas decisiones. Aquí yo les preguntaría, mientras hago estos cambios, ¿cómo maneja su software esta desviación estándar y esta media? ¿Les permite fijar ese dato? ¿Cómo lo trabajan? Vale la pena que reflexionen acerca de ello. No se queden con la idea de que todo está bien y de que pues, el software ha de saber lo que hace. No, tienen que revisar de dónde salió su desviación estándar. Debe ser con sus propios datos. Entonces, sus plantillas, su software en el equipo, vean cómo maneja esta información. Y estoy haciendo énfasis en ello porque los clientes que tienen el software del equipo o algún otro software adicional, si no me permite colocar mi propia media, mi propia desviación estándar, y más bien viene el asesor o el ingeniero y es el que lo configura con un código que tiene el control y entonces él le metió la información del inserto, podría no ser apropiada. De ahí que es muy importante que ustedes fijen media y desviación estándar con sus primeros 20 datos. Si no van a tener por ahí consecuencias un poco complicadas. Voy a cambiarme hacia otro escenario. Voy a poner otro tipo de datos. Tengo por aquí para los colegas que están en nuestro diplomado. Cómo es que funciona esta información. Vean, me voy a cambiar para acá. Y vamos a ver algunos datos. Voy a actualizar porque si no se me cambian. Bueno, ya venció mi licencia, pero no me importa. A ver, entonces, inmunoensayos. Vamos a ver qué tenemos en inmunoensayos. Creo que tengo por aquí una gráfica que nos puede servir. Ah, no, era una de química, ya me acordé. Creo que la vimos la semana antepasada y hablábamos un poquito de estos analitos. Ustedes recordarán que nuestra gráfica se veía de esta forma. ¿Se acuerdan de esto? Que decíamos que fijar la media y la desviación estándar con los primeros 20 datos, bueno, en este caso eran 13 como ejercicio, los demás datos se salían de lo esperado. Pero vean qué pasaría si nosotros ampliáramos nuestra desviación estándar, porque aquí, si se dan cuenta, es una desviación estándar calculada de 4.8 en todo este intervalo. Vamos a ver nuestros datos, cómo se verían. Revisemos. ¿Cuál sería nuestra desviación estándar? Vean 4.8, vamos a ver. Vean el efecto que va a ocurrir, ¿eh? Hace rato podíamos ver los datos hacia arriba y ahorita vean.
todos están incluidos. ¿Cuál fue el detalle? La desviación estándar tan grande que se hace es porque los datos que se tomaron en cuenta también fueron estos, los de este cambio. Y a lo mejor es un cambio de lote, de reactivo, tal vez sea un cambio de analista, tal vez sea un lote de calibrador, no sé, pudo haber un cambio cualquiera. ¿Qué pasa cuando el software no me permite ajustar la desviación estándar? La gráfica se va construyendo conforme todos estos datos. Y si se dieron cuenta, esto es inapropiado porque aquí ya tengo valores de 110 cuando yo venía obteniendo valores de 100, es decir, aproximadamente 10 unidades más. Tal vez esto ya tenga un significado clínico. Por eso es muy importante que su software, su herramienta informática les permita asignar de manera correcta la desviación estándar. Recuerden, la del inserto generalmente es muy grande y entra de todo, como estamos viendo en este ejemplo.